Bienvenidos a esta clase. Ahora tenemos que estudiar la clase 1.11, que es el reparto proporcional. Veamos de qué manera lo vamos a realizar. A través de un problema de inicio. Antonio quiere preparar 700 ml de café con leche. Si la razón entre las cantidades de mililitros de café y leche debe ser 3:2, ¿cuántos mililitros de café necesita? Bueno, para poder hacer eso, deberíamos interpretar, digamos, qué significa este asunto. Cuando dice 3:2, ¿qué significa esto? Bueno, que por cada 3 partes de café, 2 son de leche. En este caso, obviamente, como estamos hablando de mililitros, esa es la medida. Entonces eso significa que por cada 3 ml de café serían 2 de leche. Podrían pensar en cucharadas, por ejemplo. Por cada 3 de café serían 2 de leche. Eso es lo que significa. Pero obviamente estamos hablando de mililitros. Por cada 3 son 2. Bueno, el asunto es que el total, como ustedes pueden ver en este diagrama de recta numérica, son 3 partes de café. Y aquí tenemos, miren, 1, 2, 3. Son 3 partes de café y de leche son 1, 2. Entonces, ¿cuántas partes tendríamos en total al hacer esa cuenta? Pues la cantidad de partes serían 3 más 2. La cantidad de partes de café y la cantidad de partes de leche. Entonces podríamos decir que las partes en las cuales tendríamos que dividir el total del café con leche es 5 partes. Tendríamos que dividirlo entre 5 partes. Entonces, para poder hacer eso, tendríamos que separar dividiendo 700 entre 5. Tendríamos que hacer la división 700 entre 5 y de esa manera nos va a quedar repartido proporcionalmente los 700 ml de café con leche. ¿Qué nos va a resultar al dividir 700 entre 5? Lo que va a representar es cuánto mide cada parte. Por ejemplo, en este caso, 700 entre 5 da 140. Significa que cada una de esas partes son 140 ml. Eso significa cada una de estas partes. Pero como en este caso lo que nos está preguntando cuántos mililitros de café necesita, nos interesa esto. ¿Cuántas partes de café son? Son 3. Entonces, para saber cuánto necesita, tiene que multiplicar 3 por 140, que es cada parte. Entonces, al multiplicar 3 por 140 nos va a generar la cantidad de café necesario. Entonces, al multiplicar 140 por 3 le va a dar 420. Eso significa que la cantidad de mililitros de café que necesita son 420. El resto sería leche, ¿verdad? Pero como en este caso no nos lo están preguntando, no lo escribimos. Si nos preguntaran por cuántos mililitros de leche necesita, entonces en lugar de multiplicar el 140 por 3, lo hubiéramos tenido que multiplicar por 2. Si ese hubiera sido el caso, pero como nos está preguntando por el café, entonces simplemente 140 por 3. Entonces tendríamos que son 420 ml. La cantidad de leche, como decía, puede restar 700 menos 420 y de leche serían 280 mililitros. Entonces la razón entre café y leche es 420 es a 280. Esto. Pero si lo simplificamos, vamos a llegar a 3 es a 2. Entonces al final es exactamente lo mismo. En resumen, para resolver problemas donde una cantidad debe repetirse en una razón determinada a esa b, se puede utilizar un segmento dividido en a más b partes iguales, que en este caso lo dividimos en 5 porque eran 3 de café y 2 de leche, ¿verdad? Encontrar el valor que representa cada parte, ya sea A o B, que es justamente lo que acabamos de resolver. Ahí pueden ustedes, por ejemplo, aplicar lo mismo en los problemas de la página 99. Por ejemplo, el 1, doña María tiene un terreno de 300 metros cuadrados de área, quiere sembrar maíz y maicillo, de manera que la razón entre el maíz y el maicillo sea 2 es a 1, o sea, son 2 partes de maicillo 2 partes de maíz y una de maicillo. ¿Cuánto es 2 más 1? 3, son 3 partes. Quiere decir que el 300 se tiene que dividir entre 3. Divide 300 entre 3 y eso significa cuánto vale cada parte. Luego, como les pide para sembrar maíz, entonces tendría que multiplicar por 2. Si le dijera maicillo, tendría que multiplicar por 1. El resultado de dividir 300 entre 3. Bueno, es exactamente lo mismo, lo que cambia es el contexto del problema. Eso les corresponde a ustedes.